Hola, ¿cómo están? Hoy es 8 de diciembre de 2024. Quiero contar un testimonio acerca de el reclamar promesas y en este caso relacionado con el pedir sabiduría. Hay algo que Jesús me pidió desde hace rato y yo la verdad es que no he sido tan constante en hacerlo, que es estudiar sus promesas, en acostumbrarme a reclamarlas, a clamar por ellas, a cumplir las condiciones y a tener confianza en que Él a su tiempo y a su manera las va a responder. Me lo viene diciendo esto desde, podría decir, ya hace 2 años, y yo creo que he sido negligente y no le he dado la importancia que Jesús quiere que le dé. Empecé a retomarlo y decidí arrancar por el libro de Santiago con una Biblia que se llama Promesas que yo tengo, que tiene todas las promesas marcadas, te dice el tipo de promesa, a quién va dirigida y la condición para su cumplimiento. Y por supuesto, esto no se trata de tomar a Dios como un dispenser de promesas en las cual uno elige una. Entonces se la lee y entonces Dios la tiene que responder. No, porque hay muchas promesas que no son para todo tiempo, para todo lugar, para toda persona, en toda situación en la que esté pasando. Pero hay muchas promesas, me inclinaría a decir la mayoría, que son para todo tiempo, toda persona que cumpla las condiciones. Y allí en Santiago, en ese libro, al principio, empecé a leerla y dice en uno de los versículos, en el 5, que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y en el 6 dice, pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. El libro Promesas para los últimos días de Elena de White, yo no lo he leído completo, pero el capítulo 1 es probablemente de los capítulos de Elena de White uno de mis favoritos que he leído, a pesar que es un compilado. Porque ella hace un énfasis acerca de la importancia de conocer, memorizar, reclamar y orar por las promesas y darlas vuelta por todos lados que nunca había leído. Entonces, cuando empecé a leer esta promesa, empezaba a charlar con Jesús, ¿no? Yo en este momento estaba justamente haciendo un ejercicio espiritual que es el que a mí más me gusta y el que más me resulta de provecho para orar, meditar, pasar tiempo con Jesús, que el tiempo se pase volando y que justamente Él me hable más y mejor, que es orar la Biblia, orar mientras medito, meditar sobre lo que oro y que se vaya retroalimentando. Entonces estaba leyendo de un versículo tras otro despacito y conversándolo con Jesús. Y cuando llegué a este en la Biblia promesa que estaba marcado, le digo a Jesús, bueno, primero acá dice que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría. Entonces le dije a Jesús, bueno, primero hay que admitir que uno no es sabio y yo no soy sabio, admito que no lo soy y quiero reclamar esta promesa y pedirte sabiduría. Así que aquí dice Jesús que si yo te la pido asumiendo que tengo falta de sabiduría, vos me la vas a dar de forma abundante y sin reproche. Pero también me decís que pida con fe, con confianza, sin dudar. Bueno, entonces no sé cómo me la vas a dar, pero yo te la pido, ni tampoco sé para qué situación en particular ya mismo la voy a necesitar. Le nombré algunas situaciones en particular que pensaba que podía necesitar esa sabiduría, pero le reclamé la promesa, cumplí las condiciones y bueno, y después simplemente seguí meditando en la palabra, confiando en que esa sabiduría me iba a ser dada en el momento que sea útil. Cuando termino de meditar, de hacer ese cultito, me entra un mensaje de WhatsApp. Una persona que em, había ido a un momento a solas con Cristo que me había tocado dar y me escribe y me dice esta persona que tenía un poco de incertidumbre, que le costaba mucho poder escuchar
la voz de Dios, poder darse cuenta que Dios se comunicaba con él. Entonces, bueno, cuando viene eso, ahí viene la impresión de mi mente. Vos me pediste sabiduría, acá tenés para aplicarla. Entonces empiezo a hacerle algunas preguntas a este hermano con qué se estaba refiriendo lo que él necesitaba, si era discernir mejor la voz de Dios, si no entendía cuando Dios le respondía, etcétera, etcétera. Y bueno, fui entendiendo un poco mejor su caso. Entonces ahí le dije a Jesús, bueno, Jesús, quiero tu sabiduría para poder ser el instrumento y explicarle a él, darle la respuesta de cómo poder escuchar mejor tu voz. ¿Cómo puede discernir mejor cuando vos le hablas para que no sea un monólogo y sea un diálogo y sea una relación? Entonces puse a clamar esta promesa, me puse a pedirle esa sabiduría y cuando estaba clamando y pidiendo esa sabiduría, pidiéndole qué le digo, qué le explico, vino justamente esta imagen de, y bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿Qué tenés en la mano, no? Como pasó con Moisés, un bastón. Bueno, ¿y qué estabas haciendo vos ahora? Y yo estaba justamente conversando con Jesús, meditando en las Escrituras, conversando con Él, haciéndole preguntas, si tocaba mi corazón algún tema, hablando de ese tema, orando la Biblia, meditando lo que oraba, orando lo que meditaba. Y así se convirtió ese pequeño cultito con Jesús en una conversación, porque yo hablaba con Él y Él a través de la Biblia me respondía, me tocaba el corazón, me mostraba cosas de mí. Me llevaba a agradecer, a confesar pecados, a interceder por personas, a hacerle preguntas, a reclamar promesas. Entonces, bueno, empecé a grabar los audios y a comentarle esto a este muchacho. Y bueno, agradeciéndole a Jesús porque había respondido la oración en la cual le estaba reclamando una promesa. Pero lo más lindo vino hoy. Lo más lindo vino hoy. Porque hoy vino la confirmación de que esa sabiduría había sido dada para decirle eso a este muchacho. Hoy, como estoy haciendo regularmente, me tocaba grabar el capítulo 4 del libro En Espíritu y Poder de Pavel Goya, con Espíritu y Poder de Pavel Goya. Y en una parte es maravilloso porque una hermana, Marta, de una iglesia que Pavel Goya pastoreaba, le hace justamente la misma pregunta que este chico me había hecho a mí. Y Pavel Goya le da básicamente la misma respuesta que yo le había dado al chico. Leyendo literalmente el libro dice, Marta se acercó a mí después del sermón y me dijo, se llamaba Marta la mujer, quiero conocer la visión de Dios para nuestra iglesia. ¿Cómo puedo oír la voz del Señor? ¿Cómo la escucho mientras oro? Le pregunta ella. Y Pavel le contesta, oras un poco y luego te mantienes en silencio unos segundos. Él puede hablar o puede no hacerlo, pero tú guardas silencio. Espera tranquilamente y dale una oportunidad, pero no le digas cuándo debe hablar. Simplemente espera. Ora, piensa y estudia. Y acá Pavel le dice, la oración y el estudio de la palabra siempre van juntos, no se pueden separar. A través de la oración hablas con Dios y Él habla contigo a través de la palabra. La oración debiera ser una conversación. Asimila lo que estudias y reflexiona sobre ello. Ora acerca de lo que lees, pidiéndole a Dios sabiduría y su Espíritu Santo, reclamando justamente la promesa de Santiago. Dios prometió sabiduría y su Espíritu a quienes se lo piden. Marta asentía y escuchaba. Luego ora otra vez, continuó diciendo Pavel. Después lee un poco y medita acerca de ello. Sigue orando, sigue leyendo, sigue meditando, orando, leyendo y meditando. Y cuando sucedió esto me puse muy contento. Primero, porque esta experiencia que para mí fue un antes y un después en mi vida espiritual, de orar lo que medito, de meditar lo que oro, de siempre la oración involucrarla con la Biblia, no separar la oración por un lado y la meditación por el otro, fue un boom en mi experiencia espiritual. Pero nunca había leído que a alguien le haya pasado de esa manera.
Y acá al ver a Pavel que le había pasado lo mismo, me puso muy contento, porque entendía que Dios estaba dirigiendo también allí. Por otro lado, esta hermosa casualidad de la muchacha Marta preguntándole a Pavel la misma pregunta que me había hecho este chico. ¿Cómo aprendo a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy orando? Y por otro lado, esto se lo mandé al chico, porque no solamente quería compartirlo con él, sino que era una forma seguramente de Jesús diciéndole a él, mira que te estoy escuchando tu pregunta. Usé a un instrumento para que te conteste tu pregunta y quiero que ahora quede más explícito que te escuche.